empieza a grabar. Ya está grabando, Fede, cuando quieras, arrancamos. Buenos días a todos. Felicitaciones a todos los que se están, ¿cómo se dice?, colando hoy. Me parece que es un evento muy importante para la institución en general. Es como que son un poco la razón de ser de nosotros. Así que agradezco que no estén acá en ese sentido. Le estaba contando a la Lau que yo, bueno, en general estoy haciendo otras cositas, pero lo que a mí me gustaría hacer esto acá de vuelta es medio como mi deseo, y quería compartir entonces un poco con el IATE, una forma a lo mejor tal vez un poquito informal, lo que me motiva a hacer ciencia, casi te diría. Porque lo otro, bueno, uno puede ir por otro lado. Entonces, ¿qué contar sobre lo que me está interesando últimamente? Es justamente los campos magnéticos vacíos como los que vieron en alguna charla mía, ya van a ver mismo, pero no se preocupen que después hay un cambio de cosas. Siempre empiezo contándoles que los campos magnéticos en el universo ya se observan desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, pero en diferentes ambientes de forma muy, muy llamativa, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé si están viendo mi puntero, tenemos los cúmulos de galaxias, en los centros de los cúmulos de galaxias podemos observar una especie de tomografía de los campos magnéticos adentro a través de las rotaciones de Faraday de los jets o cosas importantes que estén pasando en el centro. Ya les voy a explicar un poquito más de eso, pero tenemos ahí una idea muy importante de que son medios altamente magnetizados. Luego tenemos galaxias, tenemos estos efectos así. Esta es una imagen bastante nueva también, donde acá lo que estamos viendo, lo que parecen pelitos, es la polarización del campo magnético, debida al campo magnético, y lo que esto está superpuesto sobre la imagen de M51 en el óptico. Entonces podemos ver cómo los pelitos, o sea, el campo magnético sigue bastante bien los brazos espirales de la galaxia, cosa que nos da también una idea de su relación con la formación estelar, por ejemplo, y por dónde están las estrellas, ¿no es cierto? Luego, por ejemplo, en el centro galáctico, esto también es algo bastante nuevito, el 2021 de este año. Acá tenemos el centro galáctico. En el centro tenemos una imagen de Chandra, no me acuerdo cuántas horas de integración, fue bastante fuerte, digamos. Bueno, acá tenemos la parte óptica y la parte superpuesta. Creo que lo que ustedes ven ahí como un glowing, ahí medio moradoso, es imagen en radio. O sea, tenemos acá muchas longitudes de onda, donde vemos estas estructuras filamentosas, que es difícil de explicar si no fuese por la presencia de campos magnéticos en este sistema, que sería, en este caso, sería básicamente el black hole de nuestra galaxia y la interacción con el gas y estrellas que estén dando vuelta por ahí. Y bueno, finalmente, como ya les había mencionado, también es muy importante, o se sabe que el efecto es importante en la región de formación estelar, que es lo que estoy mostrando acá en la región de Orión. De vuelta, me encanta a mí, porque es como la imagen del foreground galáctico. Perdón, escuché un clic. Si hay preguntas, por favor, levanten el micrófono y hablen. ¿Perdón? Porque estás como media cortada tu voz, pero yo te entiendo. No sé si ustedes lo pueden entender al Fede, si no, griten. Eso es difícil. Cortado, pero te seguimos. Yo te puedo seguir. Ok. No, por ahí apaga el cámara, Fede. No sé qué red está conectado ahí. Bueno, hago así. Así que tenés eso vos. Puede ser que esté medio... Claro. Sí. Ahí dejamos... Ahí, perfecto. Ahí. Claro, el ancho banda, está bien. Bueno, nada, este de acá es una imagen de nuestra galaxia. O sea, básicamente esto es como Planck ve el universo, y esto de acá es la polarización y intensidad en colores, y de vuelta los pelitos son la polarización, pero como que es una fotografía de lo que Planck tuvo que modelar para poder sacar ese hermoso experimento del 100 vino, ¿cierto? Y por otro lado, entonces, por así decirlo, la basura que ellos tuvieron que sacar
es algo que para mí tiene información infinita de la complejidad que puede tener el campo magnético de nuestra propia galaxia a la hora de tener las regiones de formación estelar involucradas en todos los efectos que estamos viendo acá, o por ejemplo de burbujas que están bastante más arriba de nuestra galaxia, que bueno, que actualmente no se sabe muy bien el origen y la evolución de todas esas cosas. También para mostrarles un poco de motivación, dadas las observaciones que tenemos, ustedes pueden ver el amplio rango dinámico de los campos magnéticos que estamos observando a diferentes tiempos, en diferentes lugares, en diferentes escalas, pero es bastante increíble la cantidad, o sea, la magnitud del rango dinámico de esta cantidad que existe y está ahí y no sabemos mucho qué efectos tiene. Una breve introducción de cómo los observamos. Básicamente, nosotros no podemos ir con una brújula y ver el campo magnético en algún lugar, eso nos encantaría hacerlo, pero es algo medio elusivo la forma en que podemos observarlo, sino que lo tenemos que observar a través de algún tipo de efecto indirecto. Los más comunes son básicamente cuando un electrón está dando vuelta alrededor de un campo magnético, va a emitir ondas de radio, que es radiación a través de la radiación de sincrotrón, y entonces, bueno, con radiotelescopio podemos observar esa intensidad que yo les decía hace un rato. Del mismo modo, cuando yo les hablaba de la polarización, es cuando uno observa esta luz que está viniendo está polarizada, entonces, pero va a depender de la forma que tenga el campo magnético. Entonces uno puede ver si está muy polarizado el campo, la radiación, es que el campo tiene una longitud de onda característica bastante amplia, como para que todos los fotones esos salgan más o menos parecidos, digamos. Si el campo está muy enredado, vamos a ver mucha emisión de sincrotrón, pero no vamos a encontrar la polarización. Se entiende que hay entonces una forma de vuelta indirecta de conocer un poco qué está pasando con el campo. El otro método bastante popular es la rotación de Faraday, que es un efecto que es el que estamos viendo en la parte de abajo, que cuando una luz polarizada pasa por un campo magnético, ya ahora estamos hablando de fotones pasando a través del campo magnético, va a cambiar el ángulo de polarización que tiene respecto a la densidad que tenga el medio y la intensidad de campo magnético. Es una integral de esas dos componentes, ¿no es cierto? Entonces uno puede medir el ángulo de polarización en diferentes longitudes de onda y de esa manera sacar, inferir, bueno, también teniendo algún tipo de supuesto sobre la densidad de electrones que haya en ese lugar, puede inferir más o menos la intensidad de campo magnético en una componente. ¿Está bien? Pero esas son las formas en que nosotros podemos llegar a saber que existen. Otra cosa muy interesante es que hace unos cuantos años, digamos, se empezó a estudiar un poco el tema de los rayos gamma. ¿Por qué nos interesaría los rayos gamma que vienen de blazars, digamos? ¿Por qué nos interesaría esto? Porque resulta que los rayos gamma que vienen de estos objetos superenergéticos interactúan o sea, desde donde ellos son emitidos hasta que llegan a nosotros para observar, interactúan con fotones que están pasando y después vuelven a remitir rayos gamma de más baja energía. Entonces, nosotros cuando vemos los blazars, vemos rayos gamma de alta energía y de baja energía. ¿Está bien? El tema es que los de baja energía son objetos secundarios de la interacción con fotones, donde se van a abrir, o sea, se convierten en electrones y positrones. A priori eso sería hermoso, digamos, más o menos es física conocida, todo bien, pero hace unos cuantos años se le ocurrió a gente intentar de ver el origen de los rayos gamma según la energía. Y lo que se encontró es que cuando uno apuntaba a algunos blazars que pasan sobre todo sobre regiones muy grandes, como ser los vacíos cósmicos, encontraban que llegaban rayos gamma de alta energía, pero los de baja energía no estaban. Entonces, empezaron a inferir, la inferencia que tenemos es que esas regiones están magnetizadas suficiente como para desviar la emisión de los fotones de rayos gamma de baja energía para que no los veamos. Es la única explicación que tenemos en este momento. Pero inferimos de esa manera que debe haber campo magnético en esas regiones. Nosotros, por otro lado, podemos hacer simulaciones y lo que nosotros sabemos de laboratorio, sabemos las leyes de Maxwell y demás, que básicamente es esta ecuación que tenemos acá.
yo le he añadido dos términos adicionales, que es un término difusivo, que es el que va con el eta, y un término alfa, que es un término de dínamo, ¿está bien? Pero hagamos de cuenta que no afectan. Esto sería como una especie de física complementaria a cómo evolucionaría el campo magnético. Cuando hacemos, no sé, analizamos simulaciones, por ejemplo, esta acá es la TNG 300, un set de simulaciones que ya voy a hablar más adelante. Fíjense que acá hice una especie de diagrama de fase entre el campo magnético y la densidad de cada una de las partículas, digamos, espaciales de la simulación. Y esto más o menos lo conocemos y lo entendemos. Al principio uno tiene una región donde adiabáticamente se va a ir contrayendo el material. O sea, esta primera ecuación sin el alfa y sin el eta va a ser, uno puede hacerla que sea adiabática, digamos, se va a seguir directamente la contracción del material por el movimiento de la gravedad, no más. Luego hay un crecimiento, que esto de acá se debe a la estructura, al crecimiento de estructura, digamos, cuando empiezan a viralizarse las estructuras, que empieza a haber shocks y demás. Fíjense que la forma en que crece el campo magnético es a través de un producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Entonces acá se produce ese enredado de los diferentes campos de velocidades y el magnético, y hay un crecimiento que podría ser explicado también a través de un alfa. Y luego llega un momento que empieza a estar más en equipartición con las energías de velocidades cinéticas y vuelve a ser cuasi adiabático. ¿También? Lo que le estoy contando es un cuentito, obviamente que el diablo está en los detalles, pero más o menos lo entendemos. Ahora, el problema que se me ocurre, digamos, plantear a mí es que si ustedes ven esta ecuación, toda esta ecuación es trivial para campo magnético igual a cero. O sea, todos los términos que intervienen en la ecuación de inducción tienen involucrado un producto con un campo magnético. Entonces, si no tenemos campo magnético, no tenemos nada que hacer. Entonces, ahí viene la pregunta de la magnetogénesis. ¿De dónde viene este campo magnético? Actualmente es bastante variada las posibles fuentes, pero podríamos agruparlas en dos grandes grupos. De vuelta escuché si... El Manuel tiene una pregunta. Sí, el Manuel. ¿Dale? Sí, yo, Fede. ¿De dónde saca el campo magnético en la industria? Ahí te cuento. ¿Ya lo tienen? Sí. Ahí te cuento. Ya te cuento. Está calculado, o sea, hay un set de ilustris que tienen campo magnético, primigenio. Ahí les voy a contar un poquito más eso. Entonces, volviendo al tema de la magnetogénesis, como que hay dos grandes grupos posibles de generación de campo magnético. Uno que a mí me gusta llamarlo, que es local, que está como gobernado más que nada por la idea de la batería de Biermann, que la batería de Biermann está más o menos ejemplificada a lo mejor en este grafiquito, donde yo voy a necesitar una densidad de electrones, un gradiente de densidad de electrones y un gradiente de temperatura. Que el gradiente de temperatura se manifiesta en un gradiente de presión. Si yo tengo estas condiciones y mucha imaginación, puedo imaginarme que los electrones van a moverse, por ejemplo, no sé, de la región de alta densidad hacia baja densidad por una presión simplemente de la densidad. Y después, de la zona caliente a la fría, también por convección, si quieres. Ahora, yo necesito meterle algún tipo de energía, que podría ser de vuelta gravitatoria, etcétera, para volver a llevar estos electrones de la región de baja densidad a la de alta densidad y cerrar el ciclo calentándolo de alguna manera. Sí, a ustedes les parecerá medio ficticio o fantasioso, pero es una posibilidad de que existan estos mecanismos, por ejemplo, en los no sé, discos de acreción. Donde tenemos una fuente donde vamos a tener la gravedad la autogravedad del disco, que nos va a dar este gradiente de electrones. Vamos a tener una diferencia de presión hacia el centro, hacia el objeto central, que nos va a dar una diferencia de temperatura. Y podemos cerrar este ciclo. También podemos encontrar algunos otros ambientes donde pasa esto, que podrían ser shocks y demás. Entonces, es uno de los, ¿cómo se dice? Uno de los efectos de las baterías más utilizadas en la literatura, pero es tan amplia que lo podemos aplicar en varias cosas. O sea, por ejemplo, se aplica muchas veces en los discos de acreción, donde esto podría ser una mini semillita para que después un dínamo, ese alfa que yo les mostraba hace un rato, actúe. Después tenemos el tema dentro de estrellas y las supernovas. Ahí ya, en vez de tener todas estas diferencias de presiones, lo estamos viendo en los shock fronts, de cuando están en estas
las supernovas explotando, digamos. Y dentro de las baterías de Birman, dentro de unos discos protogalácticos, ahí ya estamos pensando en que va a haber una especie de efecto de los rayos cósmicos, que sabemos que son como una especie de fuente en los discos protogalácticos, que podrían cerrar también este círculo. O sea, como que se genera formación estelar, rayos cósmicos se van hasta el halo, después vuelven a caer por gravedad y vuelven a cerrar el círculo de esta manera. Entiendo que a todos les parezca muy fantasioso, pero aparentemente no son descartables ninguna de estas formas locales de generación de campo magnético. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos un origen primordial, que ahí ya se vuelve medio esotérico para mí, en el sentido que lo que nosotros estamos pensando ya en la época de inflación, de cuando tenemos esa sopa gigantesca, sopa súper caliente de partículas, ahí tenemos que encontrar algún método con la cromodinámica cuántica de separación, cuando se están generando las partículas, de separar los electrones por un lado, los protones para el otro, por así decirlo, y generar campo magnético. Y entonces empezaríamos con una semilla muy, pero muy chica, en un redshift muy, pero muy alto, que se diluiría hasta que se forman las estructuras, y entonces ahí empezaría a ver lo que vimos en el plot del diagrama de fase de campo magnético. Déjenme hacer una pequeña pausa, porque esto acá es algo que de la parte primordial, es un trabajito que hemos hecho hace poquito. Y esta pausa, que va a ser una elipsis media larga, pero es que últimamente se está volviendo muy de moda intentar de pensar en pequeños agujeros negros primordiales que podrían llegar a ser el origen o la explicación de la materia oscura. ¿Está bien? A priori parece medio sacado de los pelos, pero resulta que cuando tenemos esta expansión, en la época temprana del universo, vamos a tener pequeñas fluctuaciones, que son más o menos las que vemos con el CMB, pero va a haber algunas de ellas que son suficientemente chicas como para cruzar el horizonte de evento y generar agujeros negros. ¿Está bien? Entonces, si uno hace una especie siguiendo la estadística que ya conocemos de los agujeros del CMB, uno puede hacer una estadística y sacar un espectro de agujeros negros en aquella época que tendrían masas, si ustedes se fijan, son masas relativamente chicas. Estamos hablando de agujeros negros del orden de 10 a las 2 masas solares, ¿no? O sea, son ínfimos, son unas cosas que básicamente podrían comportarse también como materia oscura si tenemos la cantidad necesaria y demás. Eso es algo que ahora está muy de moda, hay mucha gente estudiándolo, yo no lo hago. Pero lo que sí hago es, a ese espectro le hemos puesto nosotros, hemos imaginado que tenemos ese espectro de agujeros negros primordiales y les podemos dar algún tipo de dínamo trabajando. En particular, obviamente se nos ocurrió la batería de Birman. Y adicionalmente hay un método un poco más exótico que es pensar en monopolos magnéticos, que hay un par de papers ahí de Maldacena que decía que de aquella época podría haber habido. Y entonces, en el caso de la batería de Birman, es lo mismo que acabamos de decir recién, uno tiene una especie de disco de acreción súper chiquitito. El límite básicamente es que valga las ecuaciones de la hidrodinámica para que esto funcione. Tomamos esos límites, tenemos caso 1, vamos a ver qué pasa. Después estudiamos el caso de los monopolos magnéticos, donde acá lo que hacemos es, por Maldacena y tal, generamos monopolios magnéticos a un principio, va a haber fluctuaciones, van a ir con la materia, y va a haber un efecto Poisson de que va a haber algunos agujeros negros que se van a comer, por así decirlo, más monopolos magnéticos positivos y otros negativos, o norte-sur, no sé, ¿está bien? Y esa diferencia que va a haber entre uno y otro va a generar los primeros campos magnéticos del universo, ¿está bien? Entonces, teniendo esas dos cosas en cuenta, teniendo los espectros de la distribución de campos de agujeros negros primordiales, nosotros se nos ocurrió calcular si eso podría ser suficiente para tener un campo magnético hoy en día. Y bueno, y resulta que haciendo las cuentitas, lo que encontramos, nuestras predicciones son de que utilizando ese modelo que yo les decía de Birman, nos dan unos valores de campo magnético de más demasiado chicos para que evolucionen semillas. El tema de monópolos no lo pudimos descartar. O sea, no estamos diciendo que sea, pero no pudimos descartar que se tengan los valores necesarios para generar campos magnéticos que vemos hoy en día. ¿Por qué te conté esto? Si yo iba a ver cosas. Porque lo que a mí me parece muy interesante de los campos magnéticos es que están muy relacionados con
la onda física que conocemos. O sea, como les contaba hace un rato, la formación estelar y campos magnéticos están relacionados, no sabemos bien cómo. En este caso también estamos encontrando un observable que nos puede ayudar, o sea, imagínense al revés, o sea, todavía esto es algo que hay que trabajarlo mucho más, pero nosotros podemos encontrar diferentes espectros de potencia de agujeros negros que ejemplifiquen diferentes espectros de campos magnéticos, que algunos van a ser descartables y otros no. ¿Está bien? O sea, como que nuestro observable, que va a ser el campo magnético original, nos puede ayudar a discernir entre diferentes modelos de agujeros negros primordiales. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con los modelos que yo les decía de cromodinámica cuántica o inflación y demás, que de vuelta escapan a mi entendimiento. Pero de la misma forma pasa con todos los otros modelos que estamos diciendo antes. O sea, no es gratis que uno diga va a haber campo magnético de parte de los discos de acreción. Va a depender en qué época se genera ese campo magnético. Lo mismo con la supernova, lo mismo con los campos protogalácticos de esto acá, de los primeros estructuras. ¿Está bien? Hay una relación. Entonces, así como ayuda a explicar en algunos casos, como en el caso de la formación estelar, no es gratis. Es intrínseca la relación para el otro lado también. Bueno, pero uno puede empezar a jugar a priori haciendo lo que yo sé hacer, que son simulaciones. Este es un trabajo bastante viejito. Acá lo que estoy mostrando son dos simulaciones del universo local con dos métodos diferentes. Uno con campo magnético primordial, o sea, hacemos la evolución de la ecuación de inducción con un par de cosas importantes, digamos, para tener en cuenta, pero esto sería el universo local. Y le damos para adelante, encontramos estructuras y encontramos más o menos los valores en aquel tiempo de los valores de campo magnético en los cúmulos de galaxias, y nosotros estamos muy felices. Se nos ocurrió en ese momento también, en vez de hacer un campo magnético primordial, es acoplar la creación de campo magnético con la formación estelar. El gráfico de abajo. Perdón. Como verán, es completamente diferente, nada más que vemos que en el centro de los cúmulos de galaxias y demás, el valor del campo magnético final es más o menos el mismo, o sea que no nos está diciendo ninguna información sobre esa parte, no podemos saber absolutamente nada, pero vemos que cuando uno se va a las regiones de baja densidad, ahí empieza a ser más interesante la cosa, vemos diferencias postas. Obviamente que eso, como te dije, fue en el 2011, mucho después, bueno, tampoco tanto después, 2015, salieron las Illustris. Podemos poner un videito para que sea un poco más divertido todo. Esta es una renderización del Illustris TNG100. De vuelta, estas simulaciones ya ahora sí están disponibles, se pueden bajar, tienen campo magnético, bueno, tiene una forma media rara, que a lo mejor no está el campo magnético para todos los snapshots y demás, pero está toda esa información por partícula en diferentes resoluciones. En fin, no importa. Lo que le estamos viendo acá es, fíjense, la estructura, que esto es solamente campo magnético. Los que han visto simulaciones cosmológicas saben que tiene una estructura muy similar a lo que a lo mejor el gas podría producir. Ustedes pueden ver que hay shocks ahí, que se pueden ver también en el campo magnético. Esto de acá, en la intensidad del campo magnético es más brillante y más blanco es mayor intensidad de campo magnético. Azulcito morado es menor intensidad. ¿Está bien? Y bueno, en particular obviamente estamos centrándonos en un cúmulo, una estructura que la vemos súper compleja, ¿no es cierto? Esto fue hecho con AREPO, un código bastante creíble, si uno le puede poner, un reliable, con modelos de formación estelar, con toda la energía que se le podía poner a esto en la época, y bueno, y han seguido trabajando. O sea, actualmente hay todo un set de simulaciones de box cosmológicos de diferentes resoluciones, diferente tamaño y demás. Pero esto para mostrarles un poco el detalle que estamos llegando a tener de lo que yo les decía hace un rato, de lo que yo era capaz de hacer hace unos, 10 años. En fin, a mí me resulta muy interesante ver todos los pequeños filamentos y cómo se va estructurando la materia respecto a esto. El tema acá importante que yo quiero sacar, que estos autores, digamos, ya en aquella época, empezaron a hacer... obviamente a estudiar los campos magnéticos y los efectos de todos los observables que les contaba antes, pero encontraron también pequeñas, ¿cómo se diría? Preocupaciones, ¿no? O sea, acá lo que les estoy mostrando, esto de acá es intensidad de campo magnético de vuelta en colores, tienen la misma escala uno y otro lado.
y una especie de líneas de campo en rayitas, ¿está bien? En la parte de arriba, lo que observamos es un halo de materia, ahora no me acuerdo de la masa, digamos, no lo sabría decir, pero bueno, y la diferencia que hay entre la derecha y la izquierda es que empezaron con un campo magnético primordial, de lo más fácil habido por haber, paralelo a uno de los ejes. Por así decirlo, el de la izquierda es un campo magnético primordial, todo completamente en la dirección Z, o en la dirección Y en este plano, y en el de la derecha, todo el campo magnético primordial orientado en la dirección X. Lo único que variaron para que sea compatible con todo lo que yo estaba contando hace un rato fue la intensidad del campo, pero la orientación al ser vectorial tenía diferente. Y lo que vemos es esto que ya medio sabíamos, fíjense que en el centro de los halos, la verdad que no hace mucha diferencia, pero cuando nos estamos yendo para afuera, hay una diferencia de cómo queda, o sea, hay un resguardo de las condiciones originales, ¿está bien? Y cuando nos vamos a estructuras un poco más complejas, o bueno, no sé, complejas, más sensibles, como pueden ser los filamentos, vemos también que incluso, pensemos que toda esta época, en este régimen es casi diabático también el filamento, la creación de material, bueno, un poquito más complejo a lo mejor, pero pensémoslo un poquito así, y vemos cómo es bastante influenciado la cantidad de material que tiene el filamento, la cantidad de campo magnético en este caso, porque de vuelta no estoy mostrando densidad, respecto a las condiciones iniciales de este campo magnético primordial. Eso ya nos dice un poco, ok, si yo me quiero ir a las regiones de baja densidad para saber los orígenes, veo que las simulaciones son bastante sensibles respecto a eso. Entonces ya tenemos ahí unos problemitas. Este mismo año salió otro trabajo súper interesante para mí. Esto acá está hecho con un código que se llama Pencil, que es un código de grillas, pero que evoluciona el campo magnético a través de los vectores potenciales. Que no lo mencioné antes, pero bueno, justo acá me faltaba una ecuación más. Este es el vector potencial, esta es la forma en que evoluciona, y básicamente el campo magnético va a ser el rotor de ese potencial. Este set de simulaciones que hicieron acá, lo que se les ocurrió a ellos es empezar con un universo uniforme, como les acabo de contar recién. Después dijeron, no, bueno, le pongamos un espectro, así como podría venir este espectro que yo les estaba contando de los campos magnéticos, de los black hole primordiales. Pues en sí se les ocurrió hacer anillitos, por así decirlo. De una forma que tenga una helicidad magnética que teóricamente es conservada, es una propiedad de la distribución del campo, helicoidal y no helicoidal. Helicoidal sería como esto que les estoy mostrando acá, digamos, cuando hay anillitos que no se entrelazan y no hay conducción, no hay posibilidad de difusión, o sea, en la LMAC, esto va a tener una helicidad igual a 0 y se va a mantener igual a 0 a lo largo de la simulación. O sea, piensen que eso restringe la fuerza del campo, ¿no es cierto? Y en cambio, si tiene algún tipo de helicidad, de anillitos que se van entrelazando. Obviamente que todo es a través de espectros pues, en el código del vector potencial. Bueno, y acá les muestro un poco el set de simulaciones, ¿no es cierto? Empezaron también con diferentes intensidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante también el poder de cómputo que tenemos acá para ya poder hacer esto como básicamente un experimento, ¿no? Bueno, y esto acá es más o menos los resultados que les estaba contando. Lo que son líneas de punto es las condiciones iniciales, y lo que es línea sólida es el espectro final, digamos. Todo acá es un espectro de campo magnético, bueno, sí, respecto a K, que es 1 sobre megaparsec. Si ustedes observan, bueno, vemos un poco el crecimiento, como por ejemplo que es una escala invariant, digamos, que no es lo mismo que el uniforme, digamos, fíjense que sube más o menos, se comporta más o menos como el uniforme en cuanto a las escalas y ¿cómo sería? Cómo pobla en la evolución cosmológica casi todas las escalas, ¿está bien? Mientras que a lo mejor los otros que son helicoidales, fíjense que eso es medio raro, no puebla todas las escalas de igual manera. Esto es más interesante también verlo, ya lo vamos a ver un ratito. También es interesante verlo en un gráfico que es muy parecido al que yo les había mostrado recién, es un y lo que yo les decía recién, fíjate que hay escalas que, por ejemplo, de alta densidad, acá estamos teniendo densidad en el eje X, de vuelta a campo magnético,
y vemos cómo ellos no pueden recuperar el campo magnético, por ejemplo, con el helicoidal y no helicoidal en los clusters, ¿no? Por justamente esta forma así media aplanada de cómo se distribuye la energía magnética. Pero en cambio, en estos otros dos casos, de un uniforme y otro con una cierta escala, sí son bastante más parecidos. El problema que tenemos acá es que las incertezas que hay respecto a los, a los campos magnéticos originales son inmensas. Entonces ahí todavía hay bastante tela para cortar acá. Pero a mí me encantó que se estén utilizando ya diferentes modelos de cosmogénesis. Son todos primordiales, ¿no? Pero ahora estamos hablando de esta propiedad de helicoidal o no helicoidal, por ejemplo, va a diferir mucho según estas cosas que yo les decía de la cromodinámica cuántica, las que producen algunos de esos campos, dicen que van a ser helicoidales y otros que no. Entonces ya acá podemos discernir entre esos modelos que a priori no tendrían otra forma de tener un observable si no fuese a través de las simulaciones. ¿Está bien? Bueno, y luego obviamente con las observaciones. Acá les doy una impresión de un slice. Bueno, eso también es importante. Esta gente, los box son chiquititos, no son tan grandes. Acá lo que estamos viendo, bueno, temperatura abajo, densidad en el medio y campo magnético. A priori lo que podemos ver es que entre los diferentes modelos, los que son helicoidales y no helicoidales, si ustedes ven, tienen una estructura mucho más fina del campo magnético, que no se manifiesta necesariamente en la densidad. Por ejemplo, la distribución de densidad. Observar dónde están formando las galaxias, todo más o menos, y la temperatura estuvo bastante similar. Pero podemos hacer, teniendo toda esta información, podemos hacer el ejercicio de calcular algo que sí podemos observar, que sería la rotación de Faraday. Y de vuelta, ahí vemos algo que no nos sorprende, pero está bueno, que en los dos casos de uniforme y de escala invariant, digamos, la estructura está mucho más seguida, o sea, mucho más marcada por el campo magnético, incluso yéndose hacia este vacío, en este caso. Y en cambio en los otros helicoidales, que yo les digo que tienen una estructura mucho más fina, eso hace que haya muchos reversos de campo magnético. Y también por esta misma cuestión de los anillitos, tal vez, que hace que la integración a lo largo de la línea visual de la rotación de Faraday te dé casi nula, digamos. O sea, como que se va cancelando mutuamente. Entonces, hacia los vacíos, sobre todo, vemos que no tenemos casi, o sea, el gradiente que hay entre la estructura hacia los vacíos, la región de baja densidad, nos da que la señal va a ser casi nula. ¿Está bien? Bueno, finalmente, no finalmente, siguiendo con esta nueva generación de simulaciones que estamos teniendo, hay un trabajo de unos colaboradores, ex colaboradores míos, que es un proyecto del ERC en Europa, de Franco Bazza, donde hizo un set de simulaciones, está trabajando hace varios años ya, en un set de simulaciones más o menos lo mismo que le acabo de contar, pero un poco más simple con otro código. Simple y otro código me refiero a que son un set de simulaciones que también son box más o menos chiquititos, y lo que fue cambiando fue unos cuantos procesos de dínamo, ¿está bien? Algunos con estos dínamos generados por las estrellas, etc. Y algunos cosmológicos, pero teniendo en cuenta también sí y no la formación estelar y los productos de feedback. Por ejemplo, en la estructura que yo estaba mostrando recién, en la otra simulación, no tenía formación estelar. ¿Está bien? Y ya es algo que nosotros sabemos, que la formación estelar y el feedback cambia mucho la estructura del universo. O sea, es la única forma que tenemos para tener discos. La forma no radiativa de hacer simulaciones es barata, pero deja mucho que desear en las escalas chicas. ¿Está bien? Entonces es un ingrediente necesario y es una forma que necesitamos sí o sí para poder intentar de ver dónde están estos, o cómo es la distribución de estos campos magnéticos. Nuevamente, enfocándonos en los voids, acá les doy un ejemplo del campo magnético completamente primordial. Acá tengo dos observables, en este caso, la rotación de Faraday a la izquierda y rotación de Faraday acá arriba, digamos.
y emisión de sincrotrón en la fila de abajo. Está apuntado hacia un vacío por estas cosas que yo le estaba comentando, que son importantes, son los gradientes más grandes que tenemos para intentar discernir muchas veces estas cosas. Y lo que me llama la atención de estas estructuras, que bueno, más allá de que, fíjense, en radio, a lo mejor en el sincrotrón, están las mayores features, propiedades, y se llegan a lo mejor a valores similares en el centro. Es muy interesante que de la versión que no tiene formación estelar, que sería la versión de la izquierda, con la formación de black holes y cooling star formation, el material es muy removido de algunas estructuras, utilizando el cooling star formation y black holes, tanto que las rotaciones de Faraday que vienen de ese tipo de estructura, de ese tipo de simulaciones, es completamente diferente. O sea, se ven muy diferentes, digamos. Vemos de vuelta, nuevamente, lo mismo que estábamos hablando hace un rato de la helicidad y demás. Ahora solamente lo vemos poniéndole astrofísica adicional. ¿Está bien? Esto para mí es muy problemático porque de vuelta ya se nos está complicando las ecuaciones de la forma en que a dónde va a ir qué cosa, digamos. Ahora cuando yo dentro de un par de años va a estar disponible el radiotelescopio más grande del mundo, que va a ser el SK, y a dónde tengo que observar, qué voy a observar. O sea, nosotros ya estamos esperando que para esa o sea, uno de los goals de SK es poder observar, no hasta el centro de los voids, pero algún tipo de emisión de algo en los filamentos, que es esta estructura. Y fíjense que acá tenemos esto y acá no tenemos esta emisión directamente. Simplemente, y acá en la emisión de sincrotrón también pasa lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto es el modelo de formación estelar lo que me está afectando los resultados o hasta qué punto es que sea primordial o no? Insisto, ellos tienen varios otras simulaciones con otros modelitos y demás, y bueno, y ahí es muy interesante porque de vuelta, en los diagramas de fase, estos que yo les mostré, que para mí son muy explicativos, vemos también un comportamiento diferente a la de la TNG. Ellos no observan la parte adiabática y después la generación del otro brazo. Eso tiene sentido también en el sentido que le están haciendo un tratamiento diferente de las cosas. Pero esto, por ejemplo, que no tengan que es de campo magnético primordial y que no veamos la parte adiabática del cero y que tengan que de acá abajo, para mí es bastante raro, cuestionable. Pero bueno, insisto, son las simulaciones, están dando así, hay que estudiar todavía, y esto estoy en private communication con Franco de por qué no están esos bracitos ahí. Pero ¿qué hacemos nosotros ahora en casa? En casa, nosotros hace unos cuantos años hemos hecho un set de resimulaciones en colaboración para estudiar voids, resimulaciones de voids, un proyecto que se llama Into the Void, con Andrés, con algunos estudiantes, no lo vamos a dejar fuera, Agustín Rodríguez, Agustín Ross, etc. Y estamos haciendo unos estudios muy copados para mí de las resimulaciones de void, porque lo que nos está faltando en todo caso es tener mayor resolución. Todo esto que le estaba contando recién es en box cosmológicos. Entonces, si el problema que nos queremos enfocar es en los voids y esta región de baja densidad, hay que ponerle más pilas a eso. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos. Acá les estoy mostrando unos resultaditos de Agustín. Nosotros podemos ya discernir entre dos tipos diferentes de voids, que ya los voy a contar en un ratito. Y en este caso, por ejemplo, vemos cómo viene toda la estructura de lo que podemos llegar a ver. Rápidamente, no quería entrar en esto, pero me pareció importante explicarlo. Hay dos tipos de voids, unos voids que están completamente en expansión, que vemos que serían estos, lo que nosotros llamamos tipo R, que si ustedes ven acá la densidad va creciendo con el radio de void, mientras que hay otros voids que son tipo S, que son voids que se van a terminar contrayendo, donde tienen una pared, una estructura alrededor, que fíjense que incluso a mucho radio de void, muy característica que se lo va a terminar comiendo, por así decirlo. Y lo mismo pasa con los campos de velocidades y demás. Bueno, la cuestión es que teniendo estos voids, uno puede hacer, y ahí es donde yo me estuve quedando como corto de tiempo en las últimas 2 semanas, que quería mostrarles mucho más, uno puede hacer estimas, y acá por ejemplo estoy haciendo mis estimas de la densidad, a la izquierda arriba, velocidad, energía interna, perdón que no lo puse en temperatura, y campo magnético.
Para el campo magnético lo que hice fue utilizar algunos modelos de dínamo que simplemente son función de la densidad. O sea, esto no es autoconsistente en cuanto a la fuerza de Lorentz. ¿Está bien? Pero esto ya nos da a nosotros una idea de cómo son esos perfiles y cómo es la distribución de campo en lo que estaba diciendo antes. Yo no podría hacer estos plots, porque básicamente yo estoy haciendo que el campo magnético sea función de la densidad. Acá básicamente me mostraría una sola línea. ¿Está bien? Pero bueno, a primera aproximación está bien, creo. Y la idea que tenemos ahora es justamente utilizar estos sets de resimulaciones, haciéndole toda la parafernalia de más o menos lo que les estuve contando hace un rato. O sea, nosotros podemos, utilizando vectores potenciales, a lo mejor algún otro código en el que estoy trabajando, digamos, discernir entre diferentes modelos de magnetogénesis, hacer algún tipo de trabajo entre lo que hice recién, que yo le llamaría una especie de visión semianalítica de los campos magnéticos, o hacerlo realmente acoplado a la evolución de los campos. Y el gran problema, la pregunta que viene es lo que le estaba contando hace un rato. ¿Cómo hacemos el acople y qué física adicional es realmente importante para todo esto? En los voids, muy probablemente eso que yo les contaba de la fuente de rayos cósmicos que tienen las galaxias, al ser regiones de tan baja densidad, es muy probablemente que esos rayos cósmicos puedan viajar muchísimo. Entonces, es posible que exista un dínamo muy eficiente de magnetizar esas zonas, que explicaría eso que les conté hace un rato de los blazars. Bueno, pero eso hay que verlo y hay que modelarlo para poder verlo. En este momento, digamos, la única forma, o sea, lo único que tenemos para decir que lo de los blazars son bolas de campo magnético es que no tenemos otra explicación. Pero si llegamos a poder modelar la evolución de los rayos cósmicos en voids, podríamos decir si es verdad o no está faltando algún otro tipo de física adicional. Bueno, y más o menos eso es lo que les quería contar. Sí, qué sé yo, ya más o menos lo estuve diciendo. Me parece que las herramientas computacionales son esenciales para el desarrollo de los próximos observables, como les estaba mostrando hace un rato. Necesitamos hacer las resimulaciones porque no tenemos la resolución suficiente para muchas cosas y física suficiente para muchas cosas. Entonces, al final, tenemos algunos observables, pero no tenemos idea cuánto nos está afectando lo numérico de lo no numérico. Y la relación entre los variones, la astrofísica y los campos magnéticos, así como muy estrecha, porque finalmente el campo magnético se alimenta de todas esas cosas. Y está arriba, es como que lo va surfeando todos esos otros procesos astrofísicos. Entonces, el observable, que es bastante indirecto, que viene de todo por ahí, no queda claro el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Entonces hay que desilvanar esas relaciones y para eso, bueno, va a haber que afilar los lápices y prender muchas computadoras. Bueno, muchas gracias, más o menos eso es lo que le quería contar. Gracias, Fede. No sé si alguien tiene que hacer preguntas. Si no, te pregunto yo cosas muy básicas que me surgieron. Sí. Una cosa que te iba a parar, pero bueno, para no cortarte. A los campos los asocias a la materia ordinaria, ¿no? Cuando vos dijiste que lo sacabas justo en la última diapositiva, antes de que mostrabas tus resultados, que dijiste que al campo magnético lo sacabas de la densidad. Esa densidad es la densidad de materia ordinaria, ¿no? Sí. Sí, o sea, básicamente hago una especie de... Acá, de hecho, ni siquiera tengo dirección, porque le puse ahí módulo de campo magnético, pero yo saco un B cuadrado, o sea, hago una inferencia de la densidad ordinaria y la temperatura, digamos, una formulita, básicamente, le doy un valor de campo magnético. Es una versión de, digamos, rápida. Como y la para temperatura también. mostrarles algo de acá. Sí. Entonces uno debería esperar que el campo magnético tenga un bias respecto a la Dark Matter. O ya se sabe, no sé, por ahí ya está re claro. El tema es así, la fuerza, o sea, uno podría esperar eso que vos decís si la fuerza de Lorentz, o sea, la fuerza que hace el campo sobre el material, sea suficientemente grande, ¿no? Como para que sea efectivamente más importante que la gravedad, por así decirlo, que la Dark Matter.
A priori, hasta donde hemos visto todos estos modelos, fíjate, vos tenés acá estos filamentos adentro del void, ¿no es cierto? El campo magnético lo seguiría. ¿Está bien? Lo que se dice es que el campo magnético trabaja en un régimen cinemático, o sea, como que sigue la fuerza, el campo de velocidades de la materia, que la materia va a estar dominada, o sea, como todo lo que sabemos del bias respecto al dark matter, sí, va a seguir ese campo de velocidades y caer a los potenciales del dark matter. Claro. El tema está cuando llegan a ver eso que yo les contaba hace un rato en este, a ver, déjame ir al diagrama de fase con las dos ramas, ¿no es cierto? Cuando uno llega a estar en regímenes adentro de los halos, empieza a haber algo que se llama equipartición de energías entre la térmica, la cinética, el campo magnético y la potencial, que vendría por el dark matter. Ahí podría afectar un poco, pero lo que te va a afectar sería a través de, qué sé yo, por ejemplo, un poco de supresión de formación estelar, un poco de ver un poco cómo funcionan los vientos, generar o parar vientos, etc. O sea, no le veo mucho bias respecto al dark matter, pero sí a los observables que tenemos respecto a la física, a la astrofísica, ¿está bien? Que tampoco debería ser tanto porque mal que mal la astrofísica está andando bien, ¿no? Sí, ¿Se entiende? sí, o sea, están como dirigidos por la dark matter, los campos. Claro, sí. Pero Sí, solamente... va a seguir a los variones. El campo magnético va a surfear los variones, está arriba de los variones. Y en los void eso, no tengo claro si eso es algo positivo o negativo para un void. Mira, ahí viene lo que yo te contaba de los rayos cósmicos. Y me voy a contradecir de lo que acabo de decir. En los voids, al ser regiones de baja densidad, de tan baja densidad, pero que sin embargo ya tenés estructuras viralizadas, o sea, si vos haces un poquito de las cuentitas de la producción de la poca formación estelar que haya, pero que hay formación estelar, porque hay galaxias con estrellas, uno lo que tendría es que tener un exceso de rayos cósmicos en el medio intervoid, digamos. ¿Está bien? Eso, de vuelta, es algo que hay que confirmar, pero si eso fuese así, como que serían fuentes de rayos cósmicos que están populando el medio intervoid con rayos cósmicos, también lo popularían con campo magnético. Pero de vuelta, al ser regiones de tan baja densidad, es posible que se vuelva dinámicamente importante el campo magnético. ¿Está bien? O que llegue a esa equipartición, no sé, por así decirlo. Así como tenés esta zona de acá, que sería de alta densidad y alto campo magnético, después tenés una región acá de alta densidad y campo magnético. Esto es lo que encuentran esta gente. Fíjate que acá, estos chicos, lo que pasa, yo no les creo, perdón que sea así de sincero, pero ellos tienen acá esta región de regiones muy baja densidad, alto campo magnético. Pero, Por eso también yo puse este plot, porque fíjate cómo ellos incluso es bastante, sí. o sea, como que converge con la resolución. Ahí un cachito. Ahora Mario preguntas, ya enseguida, que está Mario esperando. Che, pero, y seguí, Fede. No, solo eso que, digamos, a mí, digamos, a priori en esas regiones, por ejemplo, podría ser un poco diferente a toda la historia que te acabo de contar. ¿Está bien? Igual, pero no me doy cuenta. Densidad es muy baja. Es muy baja, sí. Es como el 100 menos del 1% de la media, o del 0.1% de la media. Sí. Por eso no estoy seguro cómo. No estoy seguro eso. cómo hicieron este plot, no estoy seguro cómo, o sea, de vuelta, con esta gente no tengo acceso, digamos, por así decirlo, pero me llama la atención porque ellos no están modelando, o sea, yo hubiese esperado esto que te estoy diciendo con esta historia que yo tengo de los rayos cósmicos, ¿entendés? Porque podrías llevar a una cierta densidad donde popules la región con campo magnético que sea relativamente a la temperatura y baja densidad que tenés de material, y bueno, sí, son dinámicamente importantes. Pero entendés que la fracción también, no sé, esas densidades que estamos diciendo ahí, la fracción o sea, porque, claro, en un void debe ser muy chiquito también, no me queda claro, digamos, no sé bien cómo interpretar esto, no. Pero, donde a priori sube el campo magnético, no, esas regiones de densidad tan baja ni siquiera existen, me parece.
Y No bueno, hay no, void. existir. Claro, Hay no, como pero de void, vuelta, acá, no hay void. claro, no, pero esto acordate que esto es más, básicamente son los diferenciales, esto de acá ellos hacen un código de grilla y lo que te están poniendo es la densidad que tienen alguna grillecita adentro de un void, ¿no? O Ah, sea, digo, claro, no es claro, que te claro. están diciendo que hay un void. O sea, va a haber una región dentro de ese void que tiene una densidad tal y le está dando ese campo Ahí sí, magnético. ahí sí. Ahora sí, porque sí, ¿no? Qué bueno. Claro, no, Mario, no. que pregunte Mario, que está esperando hace un montón. Mario. Me saco la cámara por las dudas de la voz que decían recién. Sí. Mario, habilitate el micrófono, nomás. Voy a parar la grabación que está apareciendo. No, sino que lo Mientras escriba. aparece Mario.